Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista aquí en Radio Fitness Revolucionario. Hoy vuelve al podcast Val Muñoz de Bustillo. Siempre nos llegan buenos comentarios de las charlas que tengo con él. Muchos nos decís que os ayudan a abrir la mente, a aprender sobre cosas nuevas, interesantes, y esto es precisamente lo que pretende esta entrevista. O más que entrevista, es una conversación donde hablamos de medicina convencional versus medicinas tradicionales o alternativas, pero sobre todo intentamos ayudaros a pensar mejor, a desarrollar ciertos modelos mentales para entender cómo funciona la medicina, por qué creemos en terapias que no tienen ningún beneficio más allá del placebo, cómo interpretar estudios para no dejarse llevar por los titulares sensacionalistas que vemos constantemente en los medios, etc. Además, a modo de ejemplo, hablamos al final sobre terapias concretas como homeopatía, reiki, acupuntura, mindfulness, hipnosis, etc. Y te recuerdo que Val tiene un proyecto muy bonito, la biblioteca Polímata, que te permite profundizar en los 50 mejores libros para entender el mundo. Ofrece varios niveles de suscripción mensual en función de lo que quieras acceder, pero tienes fichas, resúmenes, vídeos, charlas, debate sobre los libros, comunidad en Telegram y en definitiva es un gran espacio para los amantes de los libros y de las buenas ideas en general. Podéis echar un vistazo al proyecto en polímatas.com con Y, P-O-L-Y-M-A-T-A-S. Tenéis en el menú la opción de biblioteca y con el código revolucionario75 en mayúsculas y con número revolucionario75 tendréis un 75% de descuento en el primer mes. Y otro mensaje rápido, os acordaréis de que en mayo arrancamos un curso sobre inteligencia artificial con foco en aprender a usar ChatGPT para multitud de ámbitos de la vida personal y profesional. Se apuntó mucha gente, los comentarios han sido muy positivos y de hecho muchos de los alumnos lo han recomendado a amigos, a compañeros de trabajo, pero cerramos las puertas al arrancar el curso y por eso mucha gente se quedó fuera. Nos han seguido llegando solicitudes de gente que quiere aprovechar el verano para aprender esta nueva tecnología, así que hemos decidido ofrecer la opción de acceder a todas las clases en diferido esta vez, aunque se acompañarán de apoyo en la comunidad privada. En definitiva, si queréis aprovechar el verano para aprender inteligencia artificial a vuestro ritmo, os podéis apuntar ahora en fitnessrevolucionario.com/vida inteligente. Todo junto, repito, fitnessrevolucionario.com/vida inteligente. Y sin más, damos la bienvenida a Val Muñoz de Bustillo. Bienvenido al podcast de nuevo, Val, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marcos. Gracias a ti y además por hacer el esfuerzo de viajar a Gijón. No, ningún esfuerzo. Maravilla venir a esta ciudad. Hoy tenemos buen tiempo, además, así que puedes dar una vuelta después por la playa. A ver si aguanta, porque aquí en Gijón nunca se sabe, ¿eh? Sí, intentaremos no alargar mucho la charla para que puedas aprovechar un poco de sol. Bueno, pues hoy cambiamos de tema respecto a los episodios anteriores. Vamos a hablar de medicina en términos generales, de terapias convencionales y también alternativas, pero sobre todo quiero que hablemos de modelos mentales, ¿no? De formas de pensar sobre la medicina para ayudar a la gente a discernir qué cosas tienen sentido, cuáles no, y al final aplicaremos estos modelos mentales a terapias quizás más controvertidas. Y quería empezar preguntándote o pidiéndote que hagas un repaso breve de esto que podemos llamar medicina, desde su origen hasta la época actual y qué grandes hitos podríamos destacar. Sí, bueno, lo vamos a hacer muy rápido, pero yo creo que merece la pena porque nos pone a todos en contexto, ¿no? Entender que lo que llamamos hoy medicina es una cosa muy breve en el tiempo de la humanidad y hasta hace 4 días, pues básicamente nos guiábamos por el prueba y error y por creencias místicas, religiosas, etcétera, etcétera. Podríamos decir que la medicina como tal empieza en la antigua Grecia, como todas estas cosas, ¿no? Con la teoría de los 4 humores, que seguramente has oído hablar de ellas, ¿no? De la bilis, la sangre, la bilis negra, bilis amarilla, y cómo estos humores, estos líquidos tenían que estar en equilibrio para tener una buena salud, ¿no? Esto que Hipócrates seguramente os suena mucho, este médico y filósofo de la antigua Grecia, pues establece como una teoría, pero que en realidad no tiene ninguna base empírica, porque sí, se había observado, ¿no? Que teníamos fluidos y demás, pero ya está, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque da ese paso más allá de lo que se hacía antiguamente en las medicinas más tradicionales, como la egipcia, mesopotámica, que era basada puramente en la religión, ¿no? Los griegos empiezan, como en otros tantos aspectos, a pensar y a observar la realidad. No iba muy atinado Hipócrates, pero bueno, toda esta filosofía la coge Galeno luego también unos siglos después y llega prácticamente hasta el Renacimiento. O sea, pues como tantas cosas, tantas ideas de la Grecia clásica que se heredan hasta pasada la Edad Media. Y digamos que con la revolución científica la gente empieza a plantearse si estas ideas que venían de Grecia tenían sentido o no.
Y para mí lo que marca la diferencia en este periodo, sobre todo, es la teoría de los gérmenes. Es decir, en un momento dado, un holandés, que no recuerdo bien el nombre, diseña un microscopio muy rudimentario, que si lo buscáis en internet ni siquiera parece un microscopio, pero consigue aumentar, creo que eran unas 20 veces la visión, ¿no? Y con eso empieza a ver que aquello que parecía vacío, en realidad no está vacío, está lleno de bichitos pequeños que se mueven y hacen cosas. Y entonces, a partir de ahí se empiezan a plantear los médicos, entonces, hasta qué punto toda esta teoría de los 4 humores tenía sentido o no. También, por ejemplo, cuando la gente contraía una cosa como la peste, pues se pensaba que era el aire, que estaba enrarecido y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, a raíz de eso se empieza a investigar más y, bueno, pues se empiezan a descubrir las primeras vacunas, que, bueno, la primera vacuna, que es la vacuna de la viruela, en realidad se descubre por prueba y error, ¿eh? No se hizo de una manera muy científica. Pero bueno, a partir del conocimiento de los gérmenes sí que se puede empezar a plantear de una manera más científica el desarrollo de vacunas, que obviamente es un antes y un después, ¿no? En la historia de la medicina. Y bueno, y la que todos conocemos, que es la penicilina, ¿no? Ya en el siglo XX, en 1928, que es clave, por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial, porque la cantidad de gente que moría simplemente por un rasguño que se infectaba era brutal. Y bueno, pues yo resumiría en eso, ¿no? Descubrimiento de las vacunas, pues la primera en 1796 de Edward Jenner, pero un poco por prueba y error. Luego tenemos la anestesia, que es otro momento muy importante, porque claro, pensad que hasta 1846 y bastante después, que es cuando se descubre la anestesia, William T.G. Morton, cuando se te ponía una pierna gangrenada, te la cortaban con un serrucho y te daban un palo y un poco de alcohol para pasar el trago. O cortar el pecho a una mujer para extirpar un tumor. Totalmente. De hecho, las cirugías normalmente se hacían las que se podían hacer de una manera muy rápida. O sea, no te podían tener en un quirófano durante horas porque colapsabas, ¿no? Entonces, bueno, pues luego la penicilina. Y luego una de la que no se habla mucho, pero que yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, que es radicalmente importante, que son los ensayos controlados aleatorizados. Es un tema metodológico, pero que es un antes y un después. Esto es a mediados del siglo XX aproximadamente, en los cuales pues se empiezan a hacer estudios científicos realmente eficaces, en los que se puede separar la correlación de 2 factores con la causalidad, que eso ya hablaremos más adelante en detalle, ¿no? Y bueno, pues como puedes ver, estamos hablando de un par de siglos que empezamos a hacer medicina de verdad. Incluso menos, diría yo, ¿eh? Intenciones, un par de siglos. En realidad... Sí. O sea, es verdad que esa primera vacuna de la viruela tiene más tiempo. De hecho, el nombre de vacuna viene de vaca, ¿no? Porque se usaba la viruela de la vaca, sí, que era poco grave en humanos, para inocularse o protegerse de la viruela humana, que era mucho más peligrosa, ¿no? Y surgió pues de la observación de que las personas que trabajaban con vacas tenían menos riesgo de contraer la viruela. Pero las vacunas empezaron a aplicar de manera sistemática, digamos, mucho tiempo después, ¿no? Claro. Pero yo diría como resumen que hasta hace 100 años, bueno, un poco más, 120 años, principios del siglo pasado, cuando ibas al médico tenías muchas más probabilidades de empeorar que de mejorar. Esto lo dice Taleb, ¿no? Que si tienes algo grave merece la pena, a día de hoy todavía, merece la pena ir al médico, pero que si no es muy grave, que mejor que te quedes en casa y dejes al cuerpo. Es la iatrogenia, sí, que la iatrogenia es eso, ¿no? Es el daño causado por la medicina, que sigue siendo un problema hoy, pero hace un siglo, a principios del siglo XX, por ponernos en ese momento crítico de la medicina, era una de las principales causas de mortalidad. Sobre todo si visitabas al médico, como dices, por algo no muy grave, ¿no? Quizás tenías, un dolor de cabeza, o estabas fatigado porque tenías déficit de vitamina B12, que ni sabían lo que era esto, ¿no? Y había mucho déficit de vitaminas, o tenías anemia, ¿no? Te faltaba hierro, y quizás es probable que te hiciera una sangría. Que era para regular los humores de los que hablaba Hipócrates. Y eso evidentemente te iba a debilitar todavía más, ibas a perder más hierro, además te pincharían con la misma aguja que a las personas que habían venido antes, quizás con una enfermedad infecciosa, porque se sabía lo de los gérmenes, pero casi no se esterilizaba todavía. Entonces entrabas con un problema leve y salías con más anemia, con una infección potencialmente grave. Entonces, como digo, en esa época ir al médico tenía tanta probabilidad de curarte como de matarte. Sí, por este sesgo hacia la acción que tenemos los humanos, ¿no? De que siempre preferimos hacer algo que no hacer nada. Cuando esto se hace en política, se hace en medicina, se hacen tantas cosas, cuando muchas veces, cuando somos ignorantes sobre todo, lo mejor es no hacer nada, ¿no? Generalmente sí, ¿no? Pero el paciente también quiere que le hagan algo y el médico pues quiere cobrar y para eso tiene que hacer algo, ¿no? Claro. Es curioso que medicinas tradicionales como la china, o bueno, al menos eso he escuchado, no sé si es del todo cierto, pero parece que pagabas al médico cuando estabas sano y si enfermabas dejabas de pagar hasta que te curases, ¿no? Por lo que el médico hacía más énfasis en la prevención. Esto lo he oído yo también. Mientras que los médicos occidentales
mentales ganan dinero si enfermas, por así decirlo. O, por ejemplo, antes las mujeres no querían ir a dar a luz al hospital porque sabían que morían mucho más las mujeres que daban a luz en el hospital que las que lo hacían en casa. Y cuando Semmelweis dijo que eso era porque los médicos no se lavaban las manos antes de ayudar a las mujeres, pues le tacharon de loco, que eso no tenía sentido, y tardaron no sé cuántas décadas en empezar a aplicar esta práctica, ¿no?, de lavarse las manos antes de ayudar a una mujer a dar a luz. Y fíjate cuántas mujeres han muerto por algo tan sencillo como esto y lo que se tardó en implementar. Entonces, volviendo a tu respuesta original, hay pocas cosas, ¿no? Pues eso, vacunas, antibióticos, mejor higiene en general, ¿no?, alcantarillado, etcétera, que explican el 70-80% del aumento de la esperanza de vida durante el siglo XX, que pasó de 40 y pico años a casi 80, y esto ha tenido mucho más impacto que las cirugías más avanzadas y otras cosas que también, por supuesto, pero mucho menos. Hay que decir que en paralelo de esta medicina que hemos descrito, que es la medicina occidental, se sigue manteniendo medicinas alternativas, por ejemplo, como la china que tú comentas, y llegan hasta el día de hoy. Y hay un poco esta lucha, ¿no?, entre qué es medicina y qué no es medicina, qué es la medicina alternativa, qué es pseudoterapia y no. Hay, por ejemplo, hay mucha lucha de nombrar a las cosas, ¿no? Porque obviamente el Colegio de Osteópatas de Washington no quiere que se le llame pseudoterapia a la osteopatía, ¿no? Entonces hay una lucha de nombres en las que todo el mundo quiere ser llamado como medicina, pero que obviamente para diferenciar las cosas no podemos llamar a todo medicina, porque si no tenemos una confusión importante. ¿Y a qué llamamos medicina? Vamos a entrar ya en los modelos mentales o en cómo podemos saber si algo funciona de verdad, ¿no? Aunque bueno, podríamos incluso debatir qué es funcionar, porque es evidente que toda esa medicina de Hipócrates y Galeno funcionaba, ¿no? Y la medicina es mucho más antigua, siempre ha estado con nosotros. De hecho, hace poco, no sé si lo viste, se vio un caso en orangutanes, creo que era. O sea, se observó un orangután que se hizo una herida y se aplicó una mezcla herbal de plantas machacadas y después se comprobó que tenían propiedades antimicrobianas, ¿no? Pues eso podríamos decir que es medicina también. ¿Cómo lo ves? Claro, ya depende. Yo te voy a dar mi definición, la que a mí me resulta útil. Obviamente, como dice Taleb, ¿no?, el conocimiento práctico que se adquiere con la prueba y el error es conocimiento. Eso no podemos negarlo. Y por eso hay cosas que funcionan de la medicina tradicional. Hay plantas que funcionan, hay terapias que funcionan. ¿Qué pasa? Que a día de hoy para mí ese es un criterio muy bajo. El de decir, bueno, pues yo con la prueba y el error voy viendo cómo va la cosa, ¿no? Y si dura 1000 años, pues perfecto. Pero nosotros, por ejemplo, para el COVID no podemos esperar 1000 años, ¿no?, a que haya una vacuna. Entonces, para mí, o sea, cuando yo hablo de medicina a día de hoy, hablo de medicina basada en ciencia. ¿Y la ciencia qué es? La ciencia es una institución que tiene unos requisitos mínimos, como por ejemplo que si tú dices, por ejemplo, que una pastilla de homeopatía funciona, tienes que dejar que otros lo prueben en sus laboratorios, ¿no? Tiene que haber una revisión por pares. Si tú estudias si tú publicas un estudio, tiene que haber una crítica. Eso es un básico. Muchas de estas pseudoterapias o pseudomedicinas no quieren que haya esa confrontación. Simplemente están en sus propios guetos de sus revistas en las que, digamos, se laven el culo un poco unos a otros, pero que saben que si se ponen otros científicos a estudiarlo en profundidad, van a ver que eso no funciona. Entonces, para mí, eso es fundamental, que siga las reglas de la ciencia. Tiene que haber estudios científicos que estén bien realizados. Ahora podemos ver a qué nos referimos, ¿no?, con bien realizados. Pero sobre todo es eso, es tener la intención no de yo tengo la verdad, con un dogma que viene de antiguo, sino yo tengo una idea, creo que esto puede funcionar, ponerlo a prueba y dejar que otros lo prueben. Para mí eso es tan sencillo como eso, tan sencillo y tan complicado. Sí, y hay otro debate interesante que no creo que entremos hoy, que es cuántas de las cosas que se hacen en la supuesta medicina basada en ciencia están realmente basadas en buena ciencia, ¿no?, que eso daría para otro podcast. Pero más allá de las definiciones, que estoy de acuerdo con la tuya, pero es difícil argumentar contra las experiencias personales de la gente, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que recurren a terapias como la homeopatía, que has mencionado, pues aseguran que eso les funciona, ¿no?, que tenían no sé qué problema, se tomaron la pastilla que les dio el homeópata y mejoraron. ¿Cómo podemos explicar esto a pesar de que no se cumplan los criterios de esa medicina basada en ciencia? Claro, esto es muy interesante porque algo que no es científico puede funcionar. Eso, punto uno, ¿vale? Puede funcionar por pura chiripa porque has ido probando y al final has dado con algo que funciona. Y de hecho, a día de hoy, muchos fármacos se basan en plantas medicinales que se llevan utilizando durante milenios, ¿vale? Eso, punto uno. A ver, hay que entender que la salud humana es algo muy complejo. No es algo tan sencillo como yo me tomo una capsulita que tiene unas moléculas que hace cosas dentro de mi cuerpo.
Cuando tú te tomas algo o recibes una terapia, tus expectativas, ¿no? Por ejemplo, sobre esa terapia, si me va a funcionar, las esperanzas que te da. Por ejemplo, si tú eres un enfermo crónico que tiene dolores constantemente, el tener una esperanza, alguien, por ejemplo, que te dice que te va a poner las manos en una sesión de 1 hora, ¿no? De Reiki, y que eso te va a ayudar a mejorar tu dolor. Simplemente esa esperanza ya es sanadora en cierto punto. Antiguamente no se sabía por qué. Esto es el llamado efecto placebo, que conoceréis todos, ¿no? Ahora se empieza a estudiar en neurociencia también por qué esto puede ser sanador. Bueno, pues se ve que ciertos neurotransmisores y hormonas que están relacionados con una mejora del bienestar, del humor, incluso de la salud, pues se segregan simplemente cuando tú tienes la expectativa de que vas a mejorar. Es algo que parece mágico, pero es así. Son cosas que es química, no es nada mágico, pero ocurre en el cerebro. Pues empiezas a segregar más dopamina, más serotonina, neurotransmisores que simplemente te hacen estar bien y que pueden, por ejemplo, reduces el cortisol, que como tú sabes es una hormona que cuando está en el cuerpo impide que tú te puedas curar, porque está preparando al cuerpo para luchar, no para reposar, ¿no? Entonces, si tú tienes cortisol de forma crónica en tu sistema, no vas a poder curar adecuadamente. Si tú, por ejemplo, tienes esperanza de que vas a curar, eso te va a reducir el cortisol y te va a ayudar a curar. Entonces, efectivamente, muchas de estas terapias, si no todas, como son placebo, funcionan de algún modo. Y el placebo puede tener un impacto muy grande. Estamos hablando de una mejora dependiendo de los estudios, ¿no? Pero entre un 15 y un 50% a veces, ¿no? En la mejora del dolor y en muchas cosas. O sea que el placebo es algo real. Y que no es únicamente un truco psicológico, como algunos piensan, o sea, puede tener impacto incluso a nivel hormonal, ¿no? Por ejemplo, hay estudios recientes que evalúan el impacto en hormonas como la grelina o incluso el impacto en glucosa en sangre, ¿no? Hay un estudio que daba a 2 grupos el mismo batido, pero en un caso la etiqueta ponía alto en azúcar, en el otro sin azúcar, y las personas que tomaron el batido con la etiqueta alto en azúcar sufrieron un aumento mayor de glucosa, a pesar de que era el mismo batido, ¿no? Entonces no solo afecta psicológicamente, sino también fisiológicamente. Digamos que es un efecto psicológico que afecta luego a todo el cuerpo. O sea, pero empieza en la cabeza, ¿no? Porque es la expectativa lo que realmente te hace... Sí, debe existir esa expectativa. O sea, al final el cerebro es la farmacia más sofisticada del planeta y puede orquestar la producción de multitud de compuestos con impacto sistémico, pero debe partir un poco de esa señal del cerebro, sí. Y volviendo al método científico, que después quiero que profundicemos en la metodología, pero lo interesante es que antes de aplicar esta metodología, mediados del siglo pasado más o menos, si un fármaco mejoraba una enfermedad, se aprobaba. Y curiosamente se aprobaban casi todos los fármacos, ¿no? Después se empezó a usar un grupo de control y para que se aprobase un fármaco tenía que funcionar mejor que un placebo o una pastilla de azúcar que no hiciera nada. Y de repente casi ningún fármaco se aprobaba. O sea, curiosamente superar el placebo fue mucho más difícil de lo que se pensaba y parte de los fármacos que funcionan, parte de su efecto también es por placebo. No todo obviamente, pero parte sí. Y de la medicina tradicional y de los chamanes y tal, pues casi todo es placebo. Sí, mira, un ejemplo solo que a la gente le parecerá interesante sobre el efecto placebo, el Prozac, este medicamento tan famoso para la depresión, se ha visto que en depresiones leves y moderadas no hay diferencia respecto al placebo. Es decir, tú te puedes estar tomando una pastilla de azúcar y vas a estar tan bien si tienes una depresión media como tu colega que se toma el Prozac. Donde sí que es efectivo, por lo visto, es cuando tú tienes una depresión severa, en la cual tú igual estás en la cama y no te puedes ni mover, y ahí sí que el Prozac, que si no recuerdo mal afecta sobre el receptor de la serotonina, bueno, te mejoran los equilibrios de serotonina, me imagino, en el cerebro y te recuperas, ¿no? Y puedes empezar a funcionar. Y esto pasa con operaciones, por ejemplo, con cirugías, que se ha demostrado que cirugías falsas son tan eficaces como las cirugías reales de rodilla. O sea, cosas bastante que cuando te enteras dices, uy, voy a asegurarme si me meto en una operación, porque a ver. Es un buen ejemplo. O sea, hasta hace no mucho, cuando había dolor y se veía algo raro, una prueba de imagen, se operaba, ¿no? Si veías un problema en una vértebra, pues asumías que el dolor venía de ahí y se operaba. Hasta que se empezó a comparar el resultado de cirugías reales con cirugías falsas, donde se anestesia al paciente, se le hace una herida igual que la de la cirugía real, pero no se hace nada más, no se toca nada. Y en muchos casos, la mejora en la función y en la reducción del dolor era similar, porque hoy sabemos que el dolor es algo muy complejo y, por tanto, pues se intenta solo operar en los casos justificados, que los hay obviamente, pero son muchos menos de los que se pensaba. Entonces, hemos visto que muchas medicinas tradicionales funcionan por placebo, pero también por otro componente que te voy a pedir que expliques, que es la regresión a la media. La regresión a la media es un concepto estadístico, ¿vale? Que básicamente lo que dice es que después de un evento extremo,
Por ejemplo, voy a ponerlo con el tema del calor, ¿no? Cuando hay una ola de calor, ¿no? Y todo el mundo está agobiado ya de vamos a morir aquí entre el calor, lo normal es que la siguiente semana pues haga más frío. Y esto es lo mismo. Tú cuando, por ejemplo, tienes fiebre, de 40 grados de fiebre, lo normal es que en unos días tú tengas menos fiebre, independientemente de lo que hagas. ¿Qué pasa? Que claro, lo voy a poner con un ejemplo que no es una pseudoterapia. Tú tienes una contractura, vas al fisio, el fisio te manipula y a los 2 días estás mejor. ¿Qué ha sido? ¿Tu cuerpo que se ha recuperado solo o ha sido el fisio? Tendemos a pensar, porque así funciona la mente también, siempre buscamos causas como muy claras, ¿no? Entonces pensamos que el fisio. A partir de entonces, cada vez que tenemos una contractura, vamos al fisio. Nos dejamos allí 50, 60, 70 euros y en realidad no sabemos si es el fisio o es nuestro cuerpo que se ha recuperado solo. Pasa lo mismo con cualquier terapia. Tanto pseudoterapia como terapia real. Tenemos que tener en cuenta que el cuerpo tiende a recuperarse. Otra cosa diferente es que tú, por ejemplo, tengas un dolor crónico y que de repente empieces a hacer una terapia y te mejore. Ahí ya podrías plantearte si es el placebo. No hay regresión a la media, pero podría ser el placebo. Pero claro, cuando se combinan las dos, ¿no? Que es el placebo más la regresión a la media, lo que tenemos es un cóctel perfecto para que la mayor parte de la gente, incluso gente con preparación matemática y estadística, cuando va al médico no se plantea que su mejora puede venir de esa regresión a la media. Claro, generalmente vamos al médico cuando estamos peor, ¿no? Después de aguantar unos días y justo cuando vas al médico es cuando vas a empezar a mejorar de manera natural, aunque no hubiera sido, ¿no? Claro. Decía Voltaire esto de que el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad y hasta hace no mucho, como vimos antes, era así. O sea, la medicina hacía muy poco y la naturaleza o nuestro propio cuerpo hacía mucho, ¿no? O también es más común que la gente acuda a pseudoterapias cuando se encuentra especialmente mal y por suerte la mayoría de enfermedades se curan solas. Pero esto también puede hacer creer que fue la pseudoterapia la causa de esa curación. Ahí hay otra causa también, no sé si quieres que lo comente, que lo hemos estado hablando de la comida, ¿no? Que es cómo estas pseudoterapias suelen venir acompañadas de un trato mucho más personalizado que la medicina convencional. A no ser que tú seas una persona rica y tengas un médico privado que te dedica todo el tiempo del mundo, lo normal es que tú vas al médico, a la Seguridad Social, el médico, para bien o para mal, tiene 5 minutos para tratarte y tú muchas veces tienes un problema que para ti es muy grave y te sientes muy desvalido. Dices, joder, yo estoy hecho polvo aquí, llevo un mes con diarrea y no sé qué hacer y el médico me ha despachado en 5 minutos. Sin embargo, vas a una terapia homeopática, reiki, lo que sea, y como mínimo seguramente van a estar 1 hora contigo. Seguramente va a ser una persona que además te va a preguntar cómo te encuentras, te va a preguntar por otras cosas que no tienen que ver con tu enfermedad, vas a sentir que tiene en cuenta más factores, porque normalmente tiene un enfoque holístico, que le llaman ellos, que es como completo, ¿no? Que no solo van a un síntoma concreto a solucionarlo. Y todo esto hace que como seres humanos que somos sociales, nos sentimos que han empatizado con nosotros y volvemos a lo mismo. El efecto placebo, pues lo mismo. Ese efecto sedante, digamos, ¿no? De alguien que nos trata bien. Un abrazo, simplemente, esto se ha visto en estudios, como un abrazo aumenta la oxitocina que nos ayuda a un montón de cosas. Pues entonces, aunque no hagas nada, simplemente por eso ya vas a estar mejor. ¿Qué pasa? Eso no te va a curar un cáncer. Eso es lo que hay que tener claro. Evidentemente, pero sí puede hacer que tengas mejor adherencia a ese tratamiento de cáncer, ¿no? Y profundizando en lo que dices, sabemos que ese contacto humano es terapéutico en sí mismo. Y esto lo sabemos hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, el sentimiento de soledad eleva el riesgo de enfermar, o si vas a una consulta médica y tienes la suerte de dar con alguien que mira más allá de la enfermedad, que te da palabras sinceras de consuelo, de alivio, de ánimo, que no está solo ahí mirando su pantalla sin hacer casi contacto visual, pues claro que eso puede influir en el curso de la enfermedad, ¿no? Que liberes más unas hormonas u otras, que tengas más ánimo para seguir el tratamiento. Y creo que es útil también ese ejercicio de ver qué cosas valiosas puede haber en la medicina tradicional que se han perdido en parte en la medicina científica, ¿no? Y creo que ese es un punto importante, el trato más humano. Y el otro punto podría ser esa visión holística. Y ojo, que intentes tener una visión holística no quiere decir que tu planteamiento sea correcto, ¿vale? Pero al menos hay esa intención. Y es verdad que la medicina moderna, también por su gran complejidad, tiende a la sobreespecialización. Y quizá por una enfermedad, autoinmune de la tiroides, vas al especialista de tiroides, pero ojo que para tratar eso bien hay que saber del sistema inmunitario, hay que saber de nutrición, de microbiota, porque todo está conectado, ¿no? Y ahora, como digo,
pues hay una tendencia hacia especializarse en partes cada vez más pequeñas del cuerpo y son muy necesarios los especialistas, claro que sí, pero sin perder esa visión global. Y alguna vez le hemos comentado esto. Sí, bueno, con el libro de Epstein, ¿no? Del que hablamos. Exacto, sí. Claro, yo entiendo que el problema es que precisamente la medicina occidental moderna es tan compleja que ha requerido de esa especialización, o pensamos que lo requiere. La medicina tradicional es muy sencilla. Al final, los principios de la acupuntura o del Reiki son muy sencillos. Entonces, claro, es muy fácil tener esa visión holística que de alguna manera te has inventado. Y claro, por eso el holismo per se no es positivo, es el holismo con sentido. En un mundo ideal, un médico de los riñones o de la tiroide tendría que tener unos conocimientos sólidos, aunque básicos, de nutrición, de fisiología, de una serie de cosas que, bueno, se supone que lo estudian en la carrera, pero parece que muchas veces luego se les olvida o no tienen interés por meterse ahí, o no tienen tiempo, que tampoco quiero ponerme a hacer una crítica aquí sin ser yo médico. Pero bueno, para el paciente es muy frustrante, y yo lo que observo de gente que tengo a mi alrededor que va a este tipo de terapias alternativas es que casi siempre van desde la frustración de que no tienen lo otro, no tienen esa comprensión, no tienen esa visión más general. Entonces, bueno, también se entiende. Por supuesto. O sea, muchas personas que recurren a terapias alternativas lo hacen porque no han encontrado soluciones en la medicina convencional, ¿no? Pero bueno, quiero que profundicemos más en ese hito revolucionario que mencionaste al principio, ¿no? Los ensayos clínicos, que no dejan de ser filtros para intentar encontrar la señal en el ruido, ¿no? Para identificar las cosas que realmente son útiles, más allá del placebo, más allá de la regresión a la media. Y siempre que hablamos de esto, pues sale alguien que suele venir más del mundo de la medicina alternativa, que cuestiona todo, ¿no? Que afirma que hay muchos conflictos de intereses, mucha manipulación de las farmacéuticas, que es una crítica fácil, ¿vale? Pero que no deja de tener un punto de validez. Totalmente. Entonces, antes de entrar en la metodología como tal, quería preguntarte eso, ¿qué principales problemas, incentivos perversos, conflictos de interés existen en estos estudios? Bueno, yo creo que el primero es que normalmente cuando tú vas a buscar en Google Scholar, por ejemplo, estudios sobre un medicamento, ¿de quién son esos estudios? ¿Quién los ha financiado? Pues lógicamente, gente que tiene interés, muchas veces las propias farmacéuticas que los están desarrollando. Eso no quita que haya científicos independientes que también puedan hacer una revisión por pares, pero tienden a. Entonces, cuando hubo todo este despertar, ¿no?, sobre el tabaco y el impacto negativo que tenía, llevábamos décadas en los que las tabacaleras se dedicaban a inundar el mercado científico de estudios positivos hacia el tabaco, porque eran los que tenían el dinero y tenían unos incentivos muy, muy potentes. Pero esto pasa también, por ejemplo, con la homeopatía o con la acupuntura. Muchos de los estudios que se hacen son de asociaciones de acupuntores de tal. O sea, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las principales cosas que debemos hacer nosotros como ciudadanos, que no nos queda otra que muchas veces informarnos por nuestra cuenta, es cuando vamos a investigar un fármaco, por ejemplo, que nos han recetado, o una intervención quirúrgica, lo primero es ver, oye, ¿quién haya realizado estos estudios? ¿Tienen algún tipo de conflicto de intereses? Te mencionaba antes, por ejemplo, que el 50% de los estudios de medicamentos para el cáncer están realizados por farmacéuticas que están desarrollando o interesadas en desarrollar esos fármacos. Obviamente tienen un conflicto de intereses. Entonces, si vemos esto, tenemos que ser muy cautos a la hora de decir, bueno, voy a dar esto como cierto, ¿no? Por muchos estudios que haya. Ese es uno de los criterios de muchos que debemos tener. Otros, por ejemplo, los has mencionado tú en varios podcasts cuando hablas de estos temas, es ver las citas que tiene un artículo, ¿no? No es lo mismo un artículo que acaba de salir, que tiene una cita, que todavía igual ni ha sido revisado por pares, a un artículo que tiene 10 años y 4.500 citas, ¿no? Pues son cositas que podemos ir haciendo nosotros sin ser expertos en estadística ni nada y podemos comprobarlo. Cui bono, decía Marco Tulio Cicero, que se refiere a quién se beneficia, ¿no? ¿Quién gana? Cui bono. Y esto muchas veces nos da pistas. No es un heurístico infalible, pero debemos preguntarnos siempre esto, ¿no? Y además de eso, hay un sesgo de publicación. Es decir, que si una farmacéutica hace 10 estudios sobre un fármaco y 5 de ellos salen negativos o no dan un resultado positivo, es muy posible que esos no los publiquen. Y por tanto, si alguien hace después un metaanálisis o revisión de toda la literatura, pues va a concluir que el fármaco sí funciona porque no está viendo los estudios negativos, y esto sesga las conclusiones sobre la efectividad, ¿no? Sí, en ese sentido, por ejemplo, hay propuestas dentro del mundo científico que es que cuando un equipo de científicos vaya a ponerse a estudiar un fármaco, antes de empezar, lo registren en una base de datos
que de algún modo luego obligue a rellenar esos resultados. De este modo, oye, no esperas a tener los resultados para decidir si lo publicas o no, ¿no? Claro, esto pues no es tan fácil de que todo el mundo lo haga, pero con una medida de ese tipo se podría conseguir unos mejores resultados. Sí, se está intentando que se haga eso, ¿no? Pero no es fácil. En cualquier caso, estamos criticando este modelo de la medicina basada en ciencia porque no es perfecto, obviamente, pero es lo mejor que tenemos. Es mucho mejor usar el pensamiento científico con sus carencias que el pensamiento mágico que hemos usado tradicionalmente, y gracias a esto justamente hemos avanzado tanto en los últimos 100 años, ¿no? Y por eso, como digo, es importante usar estas metodologías que nos protegen del efecto placebo, de la regresión a la media, de todos esos sesgos cognitivos, sabiendo que al final estas metodologías pues son ejecutadas por personas, por compañías que tienen sus propios intereses, ¿no? Pero insisto, es lo mejor que tenemos y por eso creo que es importante entenderlo un poco mejor. Me pasaste algunos modelos mentales más, a ver los que nos da tiempo a comentar, y hay uno que se repite mucho, que a todos les va a sonar, pero que merece la pena profundizar un poco más, y es esto de que correlación no implica causalidad. ¿A qué se refiere a nivel general? Y luego profundizamos. Bueno, el coeficiente de correlación es una estadística que se utiliza en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Que básicamente lo que viene a analizar es si dos variables están relacionadas entre sí, ¿vale? Entonces, un ejemplo gracioso, ¿no?, que se suele citar es que el número de helados que se come y el número de ahogamientos están correlacionados, tienen una alta correlación. No porque el comer helados te vaya a hacer que te ahogues, sino porque en verano obviamente se comen más helados y también hay más ahogamientos, ¿no? Entonces se suele decir que correlación no implica causalidad precisamente porque, aunque en este ejemplo se ve muy claro y es absurdo, hay muchas veces que decimos, tal población, por ejemplo, come todos los días pescado y por eso está saludable. Igual no. Podría ser que el comer pescado cause buena salud, o podría ser que resulta que esa gente que vive también en esa zona marítima está todo el día haciendo ejercicio, sale a la mar, hace cosas, y es el ejercicio lo que tiene igual mayor impacto, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios médicos, por ejemplo, que no pueden diferenciar claramente esta correlación de la causalidad. Ya veremos que hay otros que sí, los estudios controlados aleatorizados pueden hacerlo. Hay estudios también multivariable que intentan hacerlo, unas veces con más éxito que otras, necesitas muestras muy grandes, etcétera, etcétera, pero luego hay muchos estudios que simplemente se conforman con ver esa correlación y decir, pues yo creo que esto puede ser la causa, y ahí hay que ser muy cauto. Bueno, afortunadamente la gente, por ejemplo, que hace metaanálisis o revisiones suele tener este tipo de cosas en cuenta. No le da el mismo valor a un estudio que sea un ensayo controlado aleatorizado que a un estudio simplemente que busca correlaciones entre variables, ¿no? Y aquí hay también un debate un poco más filosófico, pero creo que es práctico, ¿no?, que comentábamos antes en la comida, que sería explicar qué significa causar, porque en algunos casos es determinista, A causa B, pero cuando hablamos de salud es casi siempre probabilista. O sea, por ejemplo, cuando decimos que el tabaco causa cáncer de pulmón, ¿a qué nos referimos realmente? O sea, de hecho, los argumentos de la industria tabacalera, tras los primeros estudios que la culpaban, venían por aquí, ¿no? Oye, ¿cómo que el tabaco causa cáncer? Decían, si la mayoría de fumadores nunca desarrollan cáncer de pulmón, lo cual es verdad, y muchas personas que no fuman desarrollan cáncer de pulmón, lo cual también es verdad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero todo esto viene de ese pensamiento blanco-negro que tenemos muchas veces, que es muy humano, pero que no nos lleva a ningún lado en el mundo complejo en el que vivimos. Como tú dices, no nos queda otra que aprender a pensar en probabilidades y en influencias. Y por eso yo siempre insisto en que, si tenemos tiempo e interés, obviamente, es muy interesante estudiar un poquito el mundo de los sistemas complejos, ¿no?, que te ayuda a tener esa mentalidad más basada en relaciones, en influencias, en probabilidades, que en causas, ¿no?, directas o determinísticas, que normalmente eso no existe. Exacto. Y aplicado a este caso, cuando decimos que A causa B, nos referimos a que la presencia de A aumenta la probabilidad de B. Es decir, fumar aumenta la probabilidad de cáncer de pulmón, y cuando ese aumento es muy grande, como este caso, ¿no?, por ejemplo, fumar multiplica por 30 o 40 la probabilidad de cáncer de pulmón, podemos tomarnos la licencia o la libertad de decir que fumar causa cáncer de pulmón. Y es importante entender esto, porque siempre que decimos algo así, incluso con el tabaco, con fumar, que es muy evidente, sale el típico comentario, ¿no? Pues mi abuelo vivió hasta los 98 y fumaba un paquete al día. Tan malo no será. Y es una mala interpretación de que A causa B. O tenemos a Jane Kalman, la mujer más longeva de la historia, murió con
con 122 años y era fumadora. Y los médicos que la aconsejaron dejar de fumar murieron mucho antes que ella, ¿no? Entonces, bueno, por eso debemos entender mejor esto de A causa B en el contexto médico, y además no influye solo A, hay otros muchos factores que influyen en el resultado final con probabilidades distintas que se relacionan entre sí. Entonces, como decías, es la definición de sistema complejo, ¿no? Y por eso también los estudios observacionales no pueden establecer causalidad. Es verdad que ahí lo que sí que puedes hacer, que de esto hemos hablado también tú y yo, es decir, yo puedo tener una teoría, por ejemplo, la teoría del Reiki, ¿no? Que es que hay una energía aquí que tú tienes en tu cuerpo que debe estar equilibrada para estar saludable. Entonces, si tú tienes un desequilibrio, yo te pongo las manos y gracias a mi energía que te transfiero, pues te equilibro, ¿no? Entonces, esta es una explicación muy mala. O sea, me podría haber inventado cualquier otra cosa. Pero hay veces que, aunque tú no tengas un estudio con un grupo de control y todo esto, tienes un estudio observacional, pero tienes una explicación bastante buena, una teoría, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo, como lo que dices el tabaco. Si tú empiezas a entender cómo las moléculas del tabaco impactan en las células y esto tal, pues hombre, para mí eso tiene mucho más valor que simplemente coger y decir, hay una energía que no se ha detectado, pero que está ahí. Entonces, bueno, como siempre, ¿no? Esto lo dice David Deutsch, que es uno de mis gurús, ¿no?, de pensamiento, que es, oye, aunque no haya una evidencia científica, vamos a pensar con la razón un poquito, ¿no? Sentido común. Entonces hay cosas que no se sostienen, como que, por ejemplo, los planetas como estaban colocados cuando tú naciste van a influir en tu personalidad, pero la teoría de los gérmenes de Lavoisier, creo que era, pues no, Lavoisier no, no me sale el nombre. Pues la teoría de los gérmenes, cuando tú ves los bichos y ves cómo le metes esos bichos a una persona y de repente se pone enferma, pues parece que sí que tiene sentido, aunque no tengas todo el detalle, que muchas veces no tenemos todo el detalle. Hablábamos antes del placebo, por ejemplo, yo lo he estado investigando, no se saben exactamente los mecanismos, se saben algunas cosas, se intuyen, pero bueno, parece que tiene sentido, ¿no? Y sin embargo, en las medicinas alternativas las explicaciones son un poco de niños pequeños, ¿sabes? Sí, va justo a apuntar esto, ¿no? Que los estudios observacionales no pueden establecer causalidad, pero Bradford Hill, que fue uno de los que hizo la conexión entre tabaco y cáncer y es también uno de los padres, por no decir el padre, de los ensayos clínicos aleatorizados, estableció una serie de criterios que, si se cumplían, podríamos estimar o afirmar que con alta probabilidad había causalidad a partir de datos observacionales, ¿no?, de correlaciones. Y uno de esos criterios es que conozcamos un mecanismo que no siempre es muy importante, pero ayuda mucho, ¿no? O que el efecto sea muy grande. Por ejemplo, si vemos un aumento de un 10%, pues puede ser simple ruido, simple azar, pero si vemos un aumento de 30 veces que se repite en distintas poblaciones, pues hombre, nos da bastantes pistas, ¿no? Y la realidad es que no existen ensayos clínicos aleatorizados en humanos que demuestren que el tabaco causa cáncer de pulmón. No existen porque no sería ético hacerlos, ¿no? Pues vamos a coger a estos niños, a hacerles fumar 30 años y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues no se puede hacer, obviamente, y debemos basarnos en otros criterios, ¿no? Y sobre los mecanismos, pues es importante, por supuesto, pero no es necesario. O sea, si vemos un efecto claro y esto nos sirve para predecir el futuro, pues es muy útil, aunque no sepamos explicar por qué ocurre. Hablaba antes de Semmelweis, que proponía lo de lavarse las manos antes de una cirugía o de ayudar a las mujeres a dar a luz, y no se le tuvo muy en cuenta porque no proponía buenos mecanismos. Bueno, también porque estaba un poco loco, era un tipo un poco raro, pero sobre todo porque no explicaba el por qué. O él hablaba de unas partículas cadavéricas, porque muchos médicos pasaban de hacer autopsias, ¿no?, de estar con cadáveres, a hacer cirugías después, y él proponía, Semmelweis proponía que esas partículas cadavéricas quedaban en las manos, bueno, cosas que parecían una locura a los médicos de la época, por tanto no se le tuvo en cuenta, y hoy sabemos que no existen esas partículas, o sea, su explicación era mala, pero sí existen las bacterias que causan esas infecciones, ¿no? Y Semmelweis pues hizo experimentos donde veía que en las alas donde se lavaban más las manos pues había después menos mortalidad de las madres. Entonces, como mensaje, aunque no conozcamos los mecanismos exactos, podemos tomar mejores decisiones a partir de las observaciones. Sí, sí, totalmente. O sea, ahí, de hecho, hay corrientes filosóficas en la ciencia que son muy acérrimos de esa postura, que si no recuerdo mal les llaman los instrumentalistas o empiristas, que se enfocan mucho en que haya una evidencia. El cómo sucede eso es lo menos importante. Yo no me posicionaría en ningún sitio. Yo creo que al final, idealmente, que existan las dos cosas. Porque cuando tú conoces el mecanismo, esa evidencia ya es muy difícil de obviar.
Pero cuando no conoces el mecanismo, esa evidencia, bueno, puede venir de otras cosas, ¿no? Y además, como no conoces el mecanismo, tampoco puedes potenciarlo o puedes buscar ese uso en otros ámbitos. Entonces, la ciencia, una de sus obligaciones es entender el porqué. Pero evidentemente, me atrevería a decir que la mayoría de los medicamentos y terapias que se han descubierto a lo largo de la humanidad no se entendía por qué funcionaban exactamente hasta tiempo después. Totalmente. Y también puede ocurrir que entender algún mecanismo nos confunda o nos haga más reduccionistas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la insulina favorece la acumulación de energía, esto es así, y por tanto hay gente que se queda con ese mecanismo y afirma por tanto cosas como que dado que los carbohidratos aumentan la insulina y la insulina favorece la acumulación de grasa, pues comer carbohidrato engorda. Lo cual solo podría afirmar alguien que desconoce otros cientos de mecanismos adicionales que interactúan con ¿no? Pero si solo conoces unos pocos mecanismos, puedes llegar a conclusiones equivocadas porque no tienes esa foto global, ¿no? Que una vez más suele ser mucho más compleja. Y por eso tienes que ver si tu hipótesis después se cumple. O sea, vale, esa es mi idea, conozco este mecanismo, pero ¿la gente que come más carbohidrato a igualdad de calorías engorda más? ¿Sí o no? Y vemos que no. Por tanto, si tu mecanismo no explica la realidad, no es útil o no por sí solo, ¿no? Bueno, pues hemos hablado de correlación, de causalidad, de estudios observacionales y hemos dicho que el estándar de oro para establecer causalidad sería el ensayo clínico aleatorizado. Explícanos un poco a qué se refiere, en qué consiste y cómo podemos establecer esa causalidad. Bueno, es muy sencillo. Lo que se hace en estos estudios es se coge una población que se quiere estudiar, imaginémoslo, ¿no? Gente que tiene cáncer de pulmón, se hacen normalmente 2 grupos aleatorizados, pues se llama así, o sea, en los que los investigadores no eligen quién va a un grupo y a otro, sino que es algo aleatorio. ¿Y por qué es importante aleatorizar? Bueno, pues porque los sesgos aquí de los investigadores pueden llevarnos a malas pasadas. Si tú quieres comprobar que un medicamento contra el cáncer de pulmón funciona, pues igual tienes la tendencia sin querer a coger y meter en el grupo A los que a ti te interesan, que es a los que les vas a dar el medicamento, ¿no? Y luego por el tema de mezclar, ¿no? Cuando tú tienes una muestra suficientemente grande y mezclada, normalmente te va a dar un promedio cercano a lo que es la población general de esos enfermos de... Persigues que los grupos sean lo más similares posibles. Eso es. Cuidado, para eso tiene que ser una muestra grande, porque si tienes 2 muestras de 20 personas y 20 personas, lo aleatorio también puede hacer que esté sesgado por pura casualidad, pero bueno. Entendemos que más o menos se van a quedar grupos parecidos. Entonces, lo que haces sobre esos grupos es una intervención. Esa intervención puede ser desde una operación, darles una pastilla o que hagan ejercicio. Entonces, aquí lo importante es que esa intervención la hagan los 2 grupos de algún modo, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando son pastillas es muy fácil, porque tú le puedes dar un placebo, que es una pastilla de azúcar, a un grupo, y le puedes dar una pastilla que sea exactamente igual, pero que realmente tenga un medicamento al otro grupo. Lo interesante es que ni la gente que está recibiendo el medicamento o el placebo, ni los propios investigadores sepan quién está tomando qué, precisamente para evitar esos sesgos a posteriori. Esto se le llama enmascaramiento o doble ciego, ¿vale? A veces es ciego simplemente, que es que el paciente no lo sabe, pero el investigador sí. Lo ideal es que sea doble ciego. Y entonces luego se observa a los 2 grupos durante el tratamiento y finalmente se hace un análisis estadístico en el que se ve si efectivamente hay una diferencia, por ejemplo, en esos síntomas que queríamos tratar, y si esa diferencia, es importante esto, es significativa desde el punto de vista estadístico. Es decir, se debe a algo más que al puro azar, porque a veces simplemente el grupo A puede haber mejorado por puro azar, porque hay miles de factores que pueden influir, ¿no? Y si mejoran, imaginemos, un 10% y el otro grupo mejora un 2%, no necesariamente significa que sea por el medicamento. Y por eso tiene que haber gente que sepa de estadística y hacer pruebas que determinen si efectivamente hay una diferencia significativa. Así es. Aunque que algo sea estadísticamente significativo, tampoco te asegura 100% causalidad, ¿no? Se utiliza el famoso valor P o P-value y se usa como criterio el 0,05, es decir, que la probabilidad de que el resultado encontrado se deba al azar es menor al 5%. Pero eso quiere decir, por definición, que 1 de cada 20 estudios te dirá que hay causalidad cuando realmente solo hay azar, ¿no? O sea, jugamos de nuevo con grados de confianza. Eso por un lado. Y segundo, que me lo planteabas aquí en las preguntas, que algo sea estadísticamente significativo no quiere decir que sea clínicamente relevante. Bueno, a mí me da mucha rabia porque cuando yo escucho normalmente en medios de comunicación, no a científicos, sino en medios de comunicación, hablar sobre un estudio, generalmente se dice, este estudio ha demostrado que el medicamento X tiene un efecto significativo sobre los enfermos de cáncer de pulmón. Y claro, significativo, en el lenguaje de la calle, es importante, significativo, algo que tiene... Y ni mucho menos es eso. Puede ser una diferencia de un 1% de mejora.
pero que estadísticamente es significativo, significa que probablemente ese 1% se debe al medicamento. Pero claro, un 1% de mejora respecto a un placebo es poca cosa, sobre todo teniendo en cuenta que todos los medicamentos tienen efectos secundarios y las terapias. Entonces, aquí se suele olvidar hablar de lo que diríamos el tamaño del efecto, ¿no? El impacto. Lo que tú decías del cáncer de pulmón. No es lo mismo decir que tiene un impacto el tabaco significativo sobre el cáncer de pulmón que decir, no, tiene un impacto de incrementar las probabilidades entre un 40 y un 50, no, entre 40 y 50 veces, ¿no? Pues es completamente diferente. Y esto en muchos estudios es incluso difícil en el propio estudio, tú lo sabes que estás mirando estudios siempre, el verlo eso fácilmente. En el abstract no suele venir muchas veces, te tienes que ir ya a ver la estadística y si no entiendes, te pierdes. Por lo tanto, bueno, yo creo que es un punto importante. Sí, esto conecta con otra idea importante, que es la diferencia entre riesgo relativo y riesgo absoluto, ¿no? Por ejemplo, decir que algo eleva un 10% el riesgo de un cáncer común, como el cáncer de mama en mujeres, pues puede ser relevante, pero si eleva el 10% un cáncer muy poco común, pues es poco relevante, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de probabilidad 0,1%, pues un aumento del 10% de riesgo relativo, que es como se suelen plantear los resultados, pues quiere decir que el nuevo riesgo es de 0,11%, o sea, un aumento de riesgo absoluto de 0,01%, que en la práctica es nada, ¿no? Entonces hay que conocer también la tasa base o la frecuencia de una enfermedad para ver si el aumento de riesgo relativo es relevante o no lo es. Y otra idea que vemos en las noticias con frecuencia es eso de un nuevo estudio demuestra que, ¿no? Por ejemplo, hace poco vimos en las noticias un nuevo estudio que encontraba un aumento del 91%, creo que era, de mortalidad en las personas que hacían ayuno intermitente, ¿no? Entonces, nada, tiramos a la basura todos los estudios anteriores que mostraban beneficios, porque este nuevo lo desmonta todo, ¿no? ¿Cómo podemos evitar volvernos locos con cada nuevo estudio? Pues mira, yo creo que con un ejemplo extremo, como siempre, ¿no? Imaginar que de repente sale un estudio que se publica en todos los medios que dice, bueno, estudio de astrónomos finlandeses demuestra que la Tierra es plana. ¿Cuánta gente se creería eso? Bueno, algunos sí, seguro. Al fin, ¿no? Pero claro, la persona, digamos, con un mínimo de sentido común diría, a ver, cuidado. A ver si este estudio tiene algún tipo de problema o qué sesgos tiene. Vamos a ver el estudio, ¿no? Bueno, pues esto aplica a todo. Es decir, tú no puedes desmontar la teoría de la relatividad general porque de repente un día un tío haga unas mediciones astronómicas y vea que no cuadran los análisis de Einstein, ¿no? Necesitas varios estudios. Primero, necesitas que el estudio se publique y sea revisado, que muchas veces los estudios se publican y no están revisados por pares todavía. O sea, no ha habido colegas que revisen si hay fallos, que hay fallos, obviamente. Y luego necesitas que pase un tiempo y que salgan nuevos estudios. Normalmente es importante que un estudio sea reproducible. Eso significa que si tú sacas un medicamento y publicas un estudio, tienes que dar toda la información para que otro laboratorio pueda hacer ese estudio, ¿no? Y entonces, si resulta que empiezan a replicar ese estudio en muchos sitios y efectivamente es así, pues entonces puedes empezar a plantearte que la Tierra es plana. Pero bueno, aún así, cuando hay una evidencia tan grande acumulada a favor de algo, desmontar ese algo no vale simplemente con un estudio, ni con 2, ni con 3. Necesitas probablemente tiempo y algún metaanálisis que coja y analice todos los estudios que hay al respecto y saque conclusiones. Y aún así es muy difícil muchas veces. Por eso, cuando escuchéis sobre estudios nuevos, ser muy suspicaces, sobre todo si atentan contra algo que para vosotros es sentido común o que toda la vida ha sido así, ¿no? Totalmente, y aunque no haya mala intención ni negligencia, por pura estadística, algunos estudios van a dar resultados falsos. 1 de cada 20, como tú has dicho. Exacto, no es 1 entre 1000. Entonces hay que mirar el grueso de la evidencia y también suele ocurrir que cuanto más sorprendente son los resultados de un nuevo estudio, más probable es que salgan los medios y se viralicen, ¿no? Y también, paradójicamente, más probable es que haya errores en las mediciones u otros problemas, ¿no? Entonces, 2 recomendaciones. Una, mirar siempre la evidencia global, no quedarse con un estudio o el último estudio. Y segundo, intentar adoptar un pensamiento basado en escalas de confianza, ¿no? Por ejemplo, mi creencia de que la Tierra es redonda es 99,9%. Y quizás después vemos que, bueno, en realidad está achatada en los polos, ¿no? Voy ajustando mi escala de confianza. Y esto además tiene otro beneficio, que es que nos ayuda a cambiar de creencias a medida que salen nuevos estudios, ¿no? Si te posicionas muy fuerte en una postura, ¿sabes? Como que hay un intermitente siempre bueno, la dieta cetogénica es lo mejor, o la vegana, pues después cambiar de opinión implica cambiar de identidad, y como eso nos cuesta mucho, pues vamos a tender a rechazar cualquier evidencia que no se ajuste con nuestra creencia, ¿no?
Mientras que pensar en escalas o en grados de confianza te permite ajustar tus creencias sin dañar tu identidad. Y de hecho la ciencia funciona así. En los estudios no te dan un valor sin más, te dan un valor que sería la media, pero después te dan un intervalo de confianza, 95, ¿no? Que se refiere a que tenemos una confianza o una probabilidad del 95% de que el valor real esté en ese rango. Y creo que adoptar esta mentalidad es muy útil. De hecho, los propios científicos suelen ser muy humildes. En casi todos los estudios científicos se suele terminar diciendo hacen falta más estudios, más investigación sobre este tema. Es decir, incluso aquellos estudios que se utilizan para sentar cátedras, si tú te los lees, al final, generalmente el investigador o los investigadores suelen hacer comentarios de ese tipo porque ellos han sido educados en esta idea de probabilidades, de esto nos acerca un poco más hacia este enfoque, pero cuidado, todavía hay que investigar mucho más. Así debería ser, ¿no? Pero como digo siempre, los científicos son personas antes que científicos y ya no solo por intereses económicos, que también, pero simplemente por defender su identidad no son todos los objetivos que debieran, ¿no? Y hay científicos muy reconocidos que descubren algo nuevo y que después les costó mucho admitir que bueno, de lo que habían dicho no todo era así, pero vamos, el objetivo es tener esa mentalidad científica, por supuesto. Y ya pasando a la parte final de la charla, Val, quería aprovechar todo esto que hemos comentado para analizar algunas terapias que podríamos dividir, como yo veo, en 3 categorías, ¿no? La primera sería las cosas que no tienen ni evidencia, ni lógica, ni nada. Segunda categoría, cosas que tienen un poco de evidencia, bueno, que están ahí en el límite de la pseudociencia. Y la tercera categoría, pues las cosas que realmente cuentan con evidencia sólida, con buenas explicaciones de sus mecanismos. Y mencionaste antes, por ejemplo, la homeopatía. Bueno, hablaste de homeopatía y Reiki, y entiendo que estas dos caerían en ese primer grupo de malas explicaciones y ninguna evidencia, ¿no? Sí, totalmente. Precisamente lo que hablábamos antes de esta explicación, ¿no? La homeopatía, para el que no conozca cuáles son los principios que los propios homeópatas exponen en cualquier web que podáis buscar, su principio principal es lo similar cura lo similar. Es decir, tú te curas el resfriado con una dilución de cebolla porque la cebolla te genera... Que esta idea podrías decir, bueno, eso es parecido a lo de las vacunas. Bueno, no, ni tan mal, o sea, tiene hasta... Pero también es como si yo digo, no, si quieres ser fuerte como un buey, lo que tienes que hacer es comer bueyes, ¿no? O si quieres ser rápido como un zorro, pues come zorro, ¿no? Que esta es una idea... O sea, esto es algo muy humano, ¿eh? De hecho, mucha medicina tradicional se basa en este tipo de cosas y a día de hoy se cazan rinocerontes porque se piensan que comiéndote el cuerno del rinoceronte te pones más bravo, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ve al final es que la homeopatía, desde el punto de vista científico, no tiene ningún sentido, porque lo que hacen es diluir en agua o en etanol, creo que es una molécula, por ejemplo, de cebolla, hasta un punto en el que desaparece, y se supone que el principio es que el agua o el etanol se queda en la memoria de esa molécula y entonces tú te lo tomas y te cura lo que sea, ¿no? Entonces es absurdo a cualquier nivel, pero es que luego además la evidencia, se ve que no hay ninguna evidencia más allá del puro placebo, lo que hablábamos antes, ¿no? Placebo y este trato personalizado que sí que pueden tener en una consulta de homeopatía. Entonces la homeopatía, que a mí me da mucha vergüenza que todavía se venda en farmacias, si no recuerdo mal, o sea, por lo menos carteles hay en las farmacias, en algunas farmacias, es un a ver, no es que sea un completo timo, te puede mejorar si crees en ella por el efecto placebo, pero más allá de eso, que ahí habría que ver si, por ejemplo, si no crees en ella, porque hay algún estudio también que dice que te pueden decir que tal cosa es un placebo y aún así te hace efecto. Sí, parece que sí, que aunque sepas que es placebo, el efecto va a ser menor seguramente, pero por algún mecanismo subconsciente también tiene efecto. Pues eso, no os gastéis un duro en homeopatía, que me imagino que la gente que escucha tu programa no compra esto, pero es un placebo caro, sí, y bueno, y el Reiki lo mismo, o sea, que es la imposición de manos, ¿no? De cómo la energía... Pues claro, si una persona es como un masaje, pues te hace sentir bien y eso te puede ayudar, igual a bajar el estrés y sentirte mejor, pero desde luego no te va a curar un problema renal, ni del hígado, ni la impotencia, ¿sabes? No funciona para eso. A mí me da un poco de vergüenza tener que explicar estas cosas, pero como hay tanta gente que se las cree... Te sorprendería, ¿no? De hecho, te contaba antes que en la newsletter de esta semana hablaba del efecto Forer, que explica por qué mucha gente cree en el horóscopo, en la astrología, en el tarot. Pues nada, me escribieron como 20, 30 personas ofendidas y que, como decía, que eso no predecía la personalidad y el futuro y en fin, ¿no? Que las pseudoterapias al final explotan muchos de los sesgos humanos. Y luego quiero añadir otra que creo que no te la he comentado, pero que me parece importante, porque esto parecen magufadas, lo de la homeopatía, las flores de Bach, el Reiki. Pero, por ejemplo, terapias de estas que un autor médico, saca un libro y dice, no, los enemas de café te van a ayudar a todo.
Y seguro que todos hemos leído algún libro de esto. Si no son enemas de café, es la dieta detox o lo que sea. La enzima prodigiosa, tal. Entonces, mucho cuidado con la evidencia anecdótica, ¿no? Hablábamos antes de los estudios. Hasta hace muy poco, normalmente, algo funcionaba porque el médico lo decía, porque a él le funcionaba en consulta. Pero es que el médico tiene demasiados incentivos y sesgos como para poder evaluar si un tratamiento suyo funciona, porque obviamente él se gana la vida con eso. Entonces, él se va a autoengañar. Igual ni siquiera te está engañando. Es que primero se ha autoengañado y te está diciendo lo que realmente piensa, que los enemas de café te van a ayudar con tu problema de hígado, sin que haya ningún tipo de evidencia científica al respecto. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? El médico inventa algo, los pacientes lo prueban, le dicen que se siente mejor, ¿no? Por lo que hemos dicho, por efecto placebo, por regresión a la media, y afirma que la evidencia es su experiencia, ¿no? Y ojo, que la experiencia personal, claro que es válida, ¿eh? No se trata tampoco de descartarla por completo, pero debemos conocer sus límites y usar las herramientas que hemos explicado antes y buscar ese equilibrio, ¿no? O sea, ¿qué haría un médico con mentalidad científica? Pues diría, oye, voy a dar este tratamiento a estas personas, a estas no, analizo las diferencias, etc. Antes de empezar a dar enemas a la gente que además te pueden provocar problemas de salud. Exacto, porque además, que esto es importante, dentro de las pseudoterapias que no funcionan, pues algunas no te van a causar daño, siempre que no reemplacen obviamente terapias que funcionan, ¿no? Si reemplazas la quimio por el Reiki, tendrás problemas. Pero el Reiki en sí, la homeopatía en sí, no te van a causar daño directamente, pero un enema con café hirviendo, pues igual sí te daña bastante, ¿no? Entonces, bueno, este primer grupo es fácil, no gastes dinero, pero después hay otras terapias donde hay que hilar más fino, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos la acupuntura de la medicina china. ¿Qué nos puedes comentar al aplicar estos modelos de la acupuntura? Bueno, la acupuntura se basa básicamente en que tenemos una serie de puntos en el cuerpo, lo mismo, ¿no? Canales de energía, meridianos por los que se mueve esa energía y hay desequilibrios. Como veis, básicamente es el cuento de siempre, o sea, no hay mucha innovación ahí. Claro, la acupuntura tiene a sus espaldas miles de años, lo cual le da cierto renombre, ¿no? Porque, por ejemplo, el Reiki no. El Reiki es una cosa que tiene 100 años, 100 y pico. Entonces, mucha gente se basa en eso, ¿no? Que aquí también, yo que cito mucho a Taleb, podríamos decir, bueno, Taleb diría que el efecto Lindy, ¿no? Bueno, pues cuidado con el efecto Lindy, porque hay cosas que pueden no funcionar tan bien como pensamos, por mucho que sean milenarias. Entonces, las bases, digamos, de los mecanismos en los que se supone que funciona la acupuntura no tienen ningún sentido desde el punto de vista científico. Eso es así. Pero, ¿qué pasa? Se han hecho muchísimos estudios para ver si tiene impacto en determinadas dolencias. Y parece ser que después de muchos estudios, metaanálisis y demás, sí que parece que tienen algún impacto en algunas dolencias. Tú hablabas del dolor crónico, por ejemplo. En algunos casos, por ejemplo, de quimioterapias para el tema de las náuseas parece que lo reducen. El dolor idiopático de cabeza también parece que lo reduce. Esto incluso comparándolo con el placebo. Con lo cual ahí parece que hay algo, que esas agujitas que te meten en el cuerpo, pues hay gente que piensa que puede tener que ver con que tocan ciertos nervios y eso hace que segregue determinados compuestos, etcétera, etcétera. No se sabe, pero sí que parece ser que para algunas cosas funciona. ¿Qué pasa? Aquí el problema está en pensar que para todo lo que dice la acupuntura, ¿no? La gente que hace acupuntura que funciona. No, la realidad es que para la mayor parte de las cosas no funciona. Pero si vosotros mismos podéis investigar un poquito en Google y ver que para algunas cosas sí que puede funcionar. Entonces, bueno, en esos casos puede tener sentido. Y muchos no sabrán cómo se compara con placebo en el caso de la acupuntura, ¿no? Porque si hablamos de fármacos es muy evidente, se compara con una píldora de azúcar que no haga nada, pero en terapias como acupuntura no es fácil. Lo que se usa para comparar sería o bien clavar agujas en zonas aleatorias, sin respetar los principios de la acupuntura, o quizá clavándolas muy poco para que no pudiera tener realmente efecto, ¿no? Porque como vimos antes, si comparas acupuntura con nada, pues la acupuntura va a funcionar mejor por puro placebo, ¿no? Y por eso necesitamos esa comparación que muchas veces no es fácil. O, por ejemplo, estudios en nutrición también es difícil. O sea, si quieres ver el efecto de los arándanos, pues no hay arándanos placebo, ¿vale? Tú ya sabes. Se suelen comparar con otro tipo de terapias, por ejemplo, o con otro tipo de alimentos. Sí, correcto. Se compara con otro alimento, pero tú ya sabes cuál estás comiendo, ¿no? O imagina un estudio de LSD, pues no hay un buen placebo. Tú ya sabes muy pronto si estás en el grupo de psicodélicos, en el grupo de control o en el otro, ¿no? Y por lo que dices, o por lo que dice la evidencia, sí parece que la acupuntura real, como está planteada, parece funcionar mejor en algunos casos que la
sea falsa, ¿no? Quizás porque, no sé, activa más algunos nervios en esas zonas en las que se realiza, ¿no? Y bueno, aunque la explicación o los mecanismos que plantea pues no estén bien, sí que puede funcionar por esa vía, ¿no? O sea, como decíamos antes, que no sepamos el mecanismo o los mecanismos no quiere decir que no pueda haber un efecto positivo y, por tanto, en este caso no podríamos decir quizás que es una pseudoterapia o que no tiene efecto. Podríamos decir que es una pseudoterapia porque tiene una explicación que no está alineada con la ciencia, pero no podemos decir que no tenga un efecto mayor que el placebo en cosas muy concretas, ¿eh? Cierto, tiene razón. Muy claro. Pseudoterapia en cuanto a no dar buenas explicaciones basadas en ciencia, pero que puede funcionar en casos concretos, correcto. Y luego hay cosas como la quiropraxis, la osteopatía. ¿Qué nos puedes decir aquí? Sí, son terapias que en España igual no tienen tanta fama, pero por ejemplo en Estados Unidos es algo bastante habitual. En universidades se enseña. Entonces, claro, mucha gente piensa que este tipo de prácticas, como se estudian en universidades, hay asociaciones y demás, son prácticas científicas. Lo que hay que decir es que, una vez más, los fundamentos en los que se basan no son científicos. La quiropraxis, por ejemplo, básicamente atribuye a que para tener una salud integral en todo el cuerpo, lo más importante es que tu columna vertebral esté correctamente alineada, ¿no? Pues tú puedes tener la columna vertebral muy bien alineada y aún así tener problemas de salud, pues, punta pala, ¿no? Obviamente, si tienes la columna fatal, pues no ayuda. Entonces, bueno, los quiroprácticos se centran en esas subluxaciones de columna, en alinear, si buscáis en YouTube veréis vídeos ahí de cómo les crujen la columna, el cuello y demás. Claro, todo ese tipo de crujimientos para el efecto placebo es la leche, porque es como, me están haciendo algo, ¿no? Pero la realidad es que normalmente no tiene más efecto el que tendría un fisioterapeuta normal cuando estamos hablando de problemas musculoesqueléticos. Más allá de eso, no todos los quiroprácticos dicen que te van a solucionar un problema de riñón tocándote la columna, pero otros sí. Entonces, cuidado, porque la quiropraxia incluye un montón de dolencias que no tienen ninguna evidencia científica y que no tiene sentido ir al quiropráctico para que te ayuden con eso. Y la osteopatía es más de lo mismo, o sea, es como que reducen los problemas de salud en general a que tú tengas pues todo tu sistema musculoesquelético correctamente, las fascias, las articulaciones, los músculos, oye, cojonudo, ¿no? Idealmente tener todo eso bien, pero no te van a solucionar un problema de neumonía por mejorar un problema que tienes en el hombro de la fascia o de la articulación. No tiene ningún sentido científico y además no hay ninguna evidencia científica. Entonces, básicamente es un fisioterapeuta que se centra más en unas técnicas que en otras, pero ya está, porque lo entiende la gente. Quizá intentan dar esa visión integrada, holística, ¿no? Sí, eso sí que tienen esa visión. Pero como decíamos antes, esa visión solo tiene sentido cuando está basada en la realidad, no en cosas inventadas, ¿no? Y ya por último, Val, quería hablar de una terapia que sí tiene evidencia, estudios aleatorizados, doble ciego. Bueno, no sé cómo salía el ciego aquí, bueno, con una meditación falsa, entiendo. Pero bueno, te quería preguntar sobre el mindfulness, que está ahora tan de moda. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos dice la ciencia? Bueno, el mindfulness, todos lo conocemos, se ha puesto muy de moda en los últimos años. Básicamente es la meditación de toda la vida, que la han renombrado, y que afortunadamente durante las últimas décadas se ha estudiado mucho y se ha visto que tiene un impacto muy positivo en muchas cosas, ¿no? Pero lo que yo quería sacar aquí a relucir es que, aunque a mí me parece una práctica maravillosa, no le demos tampoco más valor de la que tiene. Es decir, ¿te va a ayudar a mejorar el estrés? Sí. ¿La ansiedad? Sí. ¿El dolor? Sí. Enfermedades que tienen esos síntomas, vas a mejorar, por supuesto. Pero volvemos a lo mismo. No, con mindfulness tú no te vas a curar de un cáncer, ni de una neumonía, ni de una gripe, ni nada por el estilo, porque son vías completamente diferentes en el organismo, que no. O sea, el hecho de tú estar más tranquilo, más en paz, ¿te va a ayudar al sistema inmune? Por supuesto, tu cuerpo se va a poder defender mejor. Pero hay enfermedades que, aunque tu sistema inmune esté bien, no se pueden enfrentar el cuerpo solo contra ellas y necesita otro tipo de medicamentos o de terapias. Básicamente es esto. Y la hipnosis, que es la otra, que ha sido desacreditada por todo el show que se ha hecho con la hipnosis en la televisión cuando éramos pequeños, acuérdate, ¿no? Que no se sabía si era verdad, si era mentira. Bueno, la hipnosis es cierta. O sea, se puede conseguir estados de hipnosis, que son estados alterados de consciencia, en el que la persona se relaja muchísimo y está más abierta a la sugestión. Y en esa apertura a la sugestión se pueden hacer cosas que en otros estados no se puede hacer, como psicoterapia mejorada, como, bueno, parece ser que para dejar de fumar tiene cierto efecto. Entonces, bueno, se puede utilizar. Obviamente, volvemos a lo mismo, no vale para todo, ¿no? Aquí estas terapias que hay que
cogerlas con pinzas y ver, oye, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Sí, ¿no? que hay personas que no son hipnotizables, que son menos sugestionables quizás, no sé qué porcentaje. Bueno, primero, que esto que sale en las películas de que te duermen y hacen lo que quieran contigo no es verdad, no funciona así. O sea, tienes que estar dispuesto, pero incluso si estás dispuesto hay muchas personas que, como digo, no son hipnotizables, ¿no? Pero si lo eres, pues sí hay cierta evidencia sobre la hipnosis, pero para cosas muy concretas. Es un poco como los superalimentos, ¿no? Que de repente aparece un alimento, la espirulina, y es buenísima, pero es que resulta que la espirulina vale para todo, ¿no? Se venden libros y al final, claro, la gente se deja llevar por esa moda y luego resulta que no da para tanto. Exacto, hay que separar siempre la realidad de la ficción, ¿no? Bueno, vale, pues creo que hemos hecho un repaso de casi todo lo que teníamos aquí anotado. Espero que haya sido útil para la gente. Creo que hemos sido muy objetivos, lo cual no quita de que nos llegue algo de hate, ¿no? Es inevitable, sobre todo gente que se gana la vida con algunas de las terapias sin evidencia. Bueno, que te escribir a Marcos y decirles, pero con argumentos, por favor, con argumentos. Exacto, yo te las reenvío a ti para que contestes, ¿vale? Ahora en serio, creo que hemos dado muchas herramientas útiles para pensar y nada, buscaremos tema nuevo para la próxima. Un abrazo. Un abrazo.